escuches todo lo que Una quieras. mañana me levanto y una chica, que era la novia de él, Sofía, 6 de la mañana, me habla, hablamos y me dice que había encontrado en la computadora prendida y abierta, con el Instagram abierto, de este Cristo que estaba de temporada. ¿Estabas en Mar del Plata o en Carlos Paz? Estaba en Carlos Paz, pero En ya, Carlos Paz, ya hay una primera mentira ahí, ¿entendés? No es que abre una computadora. Que bueno, hace eso cosas ya no para es llegar mi ahí. tema, yo no Por eso, mentí. Por eso, no importa. No vamos ahora a hablar de algo pasado, pero sí, seguí. Bueno, y en esa computadora, en el Instagram, fue chats. La verdad, lo primero que a mí tengo que confesar, que me dicen, hay uno con Steffi Berardi, y yo dije, esto es lo mío. Era la venganza. Yo me senté y dije, Ebria de o sea, yo no me poder. quería vengar de Ebria de vos, poder. me quería vengar de la vikinga. otra. Ya estabas La que- enemistada, claro, digamos, que con me la estaba a imagen. muerte con Steffi Berardi en Lami. A mí eso me vino como que me cayó, viste, maná del cielo. La imagen es vikinga después de una cruzada, ¿entendés? Claro. Como- La verdad yo lo usé para lo mío. A mí me Lo sé. chupaba un huevo arruinarte la vida a vos. Quise defender a Eso es Sofía un increíble. poco. ¿Sabes por Porque qué vos te vengo? la arruinaste Por este solo. momento vengo nada más. Para que me digas esto en la cara, es lo único que necesito. Igual tengo que decir una cosa y voy a aceptarlo. Yo con él siempre fue de los de amigos del medio. Se supone que a los amigos generalmente uno los apoya y los defiende. Voy a hacer este mea culpa. A ver. Te usé para vengarme de Steffi Berardi y Dame lo un abrazo. reconozco. Opa. ¿Ya? ¿Ya van a Título. acabar? Ya. ¿Qué Un abrazo. título tiraste? Él aclara abrazo como O sea, siempre. me hace- Pido yo perdón, soy honesta. Después se convirtió en otro de los gays Perdón, que y yo armo, que sabés que sé contar. haciendo ese repaso, ¿te arrepentís? Cero. Dobló la Cero. apuesta. Dobló la apuesta. Cero. Pero lo bueno, en un momento estaba viendo el informe que cuando Janina, ¿se acuerdan de esos chats? Que me acuerdo que estaba Steffi al lado ahí en LAN y leía los chats. Ella Blanca se decía, iba poniendo. claro, ella leía los chats de gente que no estaba casada y en alguno de esos chats leía teóricamente, bueno, ella lo dijo, chat de Steffi que le había mandado Fedeval y Fedeval a Steffi, con otro nombre. Entonces le decía lo que Steffi había visto y la cara de Steffi se iba cambiando. Eso lo contó y Federico da a entender todo lo que pasó con estos Claro, mensajes pero para la que gente fue que verdad. quizás no se acuerda de lo que había sucedido, porque acá es interesante lo que acaba de pasar con toda esta confesión y con lo que está planteando Janina, pues yo estaba haciendo intrusos en ese momento. Sí. Ese viaje a Carlos Paz lo hace Pampito con Carmen Ay, es y verdad. con Steffi Berardi. Que durmieron en la casa. Que durmieron en la casa, en una casa que yo alquilaba mucho, en un country de Carlos Sí, sí, me Paz, que acuerdo. queda muy cerca. Estaban en que vos Zebra. conociste, donde hiciera Me las acuerdo, fiestas- estaban en Zebra. donde hacía yo las fiestas de Me acuerdo, cumpleaños, sí, una sí, casa Pampito blanca. dice no haber Hermosa escuchado nada. No, pero es verdad, porque lo que pasa es que esa casa tiene un subsuelo, es una casa enorme y tiene una parte como alejada de invitados que es en el subsuelo, ¿entendés? Que tiene como 3 suites. Bueno, ahí es donde está Pampito, abajo. ¿Qué pasa? Lo que cuenta Janina, lo que cuenta, claro, con Steffi supuestamente estaban abajo. Y Carmen creo que estaba... No, Carmen también, porque creo que... No, Carmen estaba, claro, porque en el primer piso tenía 2 habitaciones. Pero Carmen es la madre, podría decir lo Claro, que quisiera sí, bancando sí, a su sí. hijo. Eso, olvídate. Pero, ¿qué sucedió con esto? Porque me parece que es interesante poder analizar muchas cosas que después sucedieron cuando se filtraron los mensajes, porque él cuenta, no fue una computadora, no sé de dónde saca los chats. Sí, viste que ahí dice que hay como una la novia confusión, de él, pero Sofía. teóricamente. Pero ¿qué pasa? Steffi creo que sabía que se iban a filtrar los chats. Porque Sí. él seguramente le habrá avisado. Esto está por suceder porque cuando cayó en LAN, seguramente ya sabían todos que eso iba a pasar. Porque ¿qué pasa? Porque después quedé metida yo en el medio Claro. con Lourdes Sánchez Ah, es también. verdad. Sí, Pero ¿qué pasa? Claro, porque siempre quedó como ahí la nebulosa, pero la gente es memoriosa. Cuando sucede eso, cuando pasan que dicen, bueno, se filtraron chat de Fedeval, ¿entendés? Yo digo, hoy a la distancia viendo, qué raro que justo, digo, se invente paralelamente chat, porque claro, imagínate, vos decís, si tenés que decir algo, ¿de quién vas a hablar? ¿De Steffi Berardi, de Lourdes Sánchez o de Flor de la B? ¿Se entiende? ¿Quién es lo, Sí, qué sí, es lo sí, más sí, sí, interesante? Pero tenemos otro chat para unir a lo que estoy contando. Dale, ahí ponemos una segunda parte y quiero bueno, contarles qué fue lo que bien, pasó en bien. ese momento. Dale, a ver. Hubo chat como el de Flor de la B y Lourdes Sánchez que me Yo le inmolo digo que acá. los chats esos eran reales. No, por eso te digo, Ok. te lo puedo mostrar todo, pues lo Que es tengo mentira lo de grabado. Flor y lo de Lourdes. Se inventaron chats de Lourdes y Flor de la B, que no es porque sea amiga, eran absolutamente falsos. De hecho, soy tan turra que le dije, buscame un chat con Lourdes. Y no había. ¿Y no? Sí, había. Sí, Como cosas lo que nos reaccionamos de la Claro. historia. Y con Flor Tengo lo mismo, que ser honesta. pero se instala tanto. Ahí Claro. voy.
Ahora seguimos hablando de Ahí esto. estoy siendo honesta. Obvio que sí, obvio que vas a mentir de eso, obvio que fuiste honesta y fuiste la primera que dijo, esto no es verdad. Pero Bueno, ya se había esto, claro, viralizado. no, pero igual ni siquiera porque cuando sucede, Ángel mismo en LAM en ese momento, él dijo, los chats de Florencia y de Lourdes son falsos. Pero ¿qué pasa? Claro, en las redes sociales eso queda. Eso queda. Y la verdad que primero, digo, yo estoy casada. Lourdes está casada. Se generaba yo ese tengo, morbo. yo tengo una familia. Claro. Yo tengo una familia. Y las cosas, no solamente, porque aparte son misógenos, Sí. son violentos. Totalmente. Porque, digo, atentan contra la identidad de género, porque todo. apuntan a eso, porque es como que quisieran hablar mal del travestismo, de la sexualidad y de muchas la cosas. amistad tuya con No, Fede. pero sobre todo poner de manera negativa la sexualidad de una persona travesti. Total. Claro. Eso es lo único que quisieron hacer. Porque no hay perspectiva de pero yo género. lo que digo es, claro, sobre todo, No hay por eso ninguna es, perspectiva de o género. sea, violentada completamente. Total. Y lo peor de todo esto, por eso digo, que por suerte Ángel en ese momento lo aclaró y dijo, porque ellos tenían los chats. Claro. Ellos tenían los chats verdaderos de todo lo que se había filtrado, de las personas que estaban involucradas. Entonces, pero qué casualidad que digo, justamente yo digo, hoy pensando, digo, quizás esto lo armaron Exacto, para ver una si jugada de podían, exacto. si se podía Es eso. desviar. Claro. ¿Entendés? La Para decir que atención. eran todos, después Pero era mentira. porque la verdad que en la tele no se lee el artículo porque las personas que en este caso tenían el material sabían que era mentira y ayer lo terminó de ¿Pero quién confirmar. desvía? Federico Val confirmó que, aparte es mi amigo, es como un hermano Federico. ¿Quién desvía Que igual eso? aparte es algo que nosotros en su momento, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, porque esto aparte llegó tarde. Porque esto se hablaba cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2016. Decían, como yo trabajaba con él, decían, ay, ellos están juntos. ¿Viste? Bueno, Como habla más de ellos y que de lo No, pero que igual él me dicen decía igual. que la verdad que a mí no me afecta que hablen, que digan lo que digan de mi sexual, que hablen de mi sexualidad. Dice, hay algo que no me interesa. Siempre fue una persona muy segura. O sea, Y libre. imagínate que su mamá trabaja con personas LGBT desde toda la vida. De creación. Travesti, trae planta, todo lo que se imaginen. Entonces él tiene como algo que de Es convivir, libre, de una es cabeza libre. que una naturalizado que la Abierta, gente no lo tiene. Entonces, pero por suerte se aclaró una vez más, porque esos chats están y claramente a veces los utilizan. Pero ¿a y la quién le verdad interesa que eso cambie y que no lo se sé, pero a mí distraer? lo que quiero decir es que lo que me sorprendió a mí de todo esto, porque Yanina me cuenta, cuando nosotros le preguntábamos acá a Steffi, me dice, yo estoy en juicio con Yanina. ¿Viste? Decía, yo no puedo hablar. Y la cosa fue así. La cosa es, ella cuando va a la justicia, supuestamente porque dicen que ventilaron chats privados. O no, ella dice que los chats son falsos. Son mentiras, sí. Ella dice, Steffi dice, sostiene que los chats son falsos. Entonces van a la justicia. Cuando el juez lee la causa, entonces le dice, pero entonces acá no hay nada que buscar. Porque si usted está diciendo que los chats son falsos, ¿por qué quiere acusar a Yanina y a Sofía Aldrey? Entonces el juez desestima eso. Entonces dice, como que quedan sobreseídas Sofía Aldrey y Yanina Latorre. Quedan sobreseídas porque el juez dice, si usted dice que son falsos, entonces acá no hay nada que investigar. Porque aparte otra cosa que sucedió, Yanina no leyó los chats. No. La que los leyó fue Marcela Tauro en Intrusos. Yo estaba de conductora en ese momento. Y ella no fue contra Marcela Tauro. Y Marcela Tauro me dijo que en un momento se juntaron con Steffi y que ella dijo que le quería que le pida disculpas. Y Marcela dijo, no, yo no te voy a pedir disculpas. Claro. Y quedó como en la nada. Claro, y No, también eso lo que nunca decís vos, sucedió, Flor, ¿eh? el tema de, bueno, los chats que teóricamente eran tuyos o lo de Lourdes, también lo hicieron como difamar Claro, todo lo que tiene había lógica. pasado, ¿entendés? Como que Tiene decir, lógica, yo, la verdad es que todo no sé. mentira. Todo es falso. Estos chats son mentiras y los que ven ahí también. Claro. ¿Entendés? Claro, Quisieron como que era instalar todo ese- mentira. Pero en eso ese había momento. a alguien que Claro. a alguien le Exacto. interesaba que esos audios Pero bueno, viralizaran. tenemos Pasó la al palabra de revés. Yanina Latorre en exclusiva para nosotros. Mira. Hola Flor, te cuento cómo es la verdad. Punto 1. El primer juicio que me hizo Steffi, salí sobreseída porque me denunció por haber divulgado chats que eran falsos. Punto 1, yo no divulgué ningún chat, lo hizo Marcela Tauro en Intrusos. Punto 2, si vos divulgas un chat falso no hay revelación de secreto, o sea que no hubo ni siquiera que investigar si los chats eran falsos o no. Obviamente Fedeval en todas sus declaraciones y en todo este raid mediático que está haciendo en todos lados, dejó bien claro que esos chats eran verdaderos y que los otros eran falsos y otros verdaderos. Pero bueno, cuestión. Ella me mete un segundo juicio denunciándome por hostigamiento, que entiendo que no va a seguir su curso, donde yo pongo todo lo que dijo Fede,
donde yo también pongo todas las veces que dijo que para ella era un show, que a ella le encantaba, que nunca le había pasado mal, que se divertía, que como que iba a buscar siempre el contrapunto conmigo, donde entiendo que ella es un juego perverso que después ella no banca. Ese es un juicio que está en curso y ahora yo la estoy demandando a ella, que está empezando todo este tema, que no sé en qué situación estarán los escritos o si ya habrá presentado del todo la demanda Elba, mi abogada, pero la estaba armando, donde yo sí la denuncio a ella porque yo no le voy a permitir a ella ni que me diga mentirosa, ni que me diga maltratadora, que después se ría, porque Steffi Berardi, ustedes lo han comprobado, es una chica que va a romper los huevos, a joder, no se toma nada en serio y después cuando se va acusa a la gente de cosas que no corresponden. Y con mi laburo y con mi integridad yo no le voy a permitir a nadie. Después hacemos show todos con boludeces, pero esto de Steffi Berardi no. Ella acusa, enjuicia y no lo puede sostener. Bueno, bien. No se sabía. Hay eso que de dar lo claro de- de los filtros, o sea, que en ningún momento Yanina filtró estos mensajes y tampoco los leyó, porque en un momento ella dice, No, en su bueno, momento yo la leí cuidó, uno. de hecho, a claro, Steffi. ella dice No, bro. cuando estaba con Fedeval, dice, yo en un momento leí uno que era de ella para ver cómo ponía la cara, pero en ningún momento la nombré. Nombraba a otras personas que no estaban casadas. Pero acá yo la- jamás mostré ni nombré a nadie. Dice No, Yanina. lo que hicieron ellos creo que era leer los chats. Claro. Pero no decían, No estos de sabía fulano, quién era. estos de No, Mengano. así en un momento le dice Yanina, ¿sabes por qué, Flor? Porque dice, yo nombré a todas mujeres que estaban solteras, no tenía problema. Y ella lo dijo ayer en el programa, en un momento nombré un chat de Steffi sin darle el nombre de ella para ver la cara que ponía. Pero acá la novedad, lo que te dice a vos, Sí. Flor, es que la va a demandar a Steffi. O sea, Claro, ¿dijo no, eso? ya la está demandando. Ya la está demandando. Ya eso la yo no lo demandó sabía. por algo que había dicho Steffi, según lo que cuenta, porque dijo, claro, porque le dice mentirosa y también que la maltrató. Claro. Algo así en una Exacto. entrevista y dice, la verdad que ella se expresa de sus palabras porque ella en entrevistas decía que acá la pasó bien y todo eso, Exacto. entonces dice que tiene como una Para ¿cómo se anima estrategia si el chat, armada. si son de verdad? No, yo no me animaría a hacer un juicio diciendo lo contrario de algo que sé que es verdad. No, porque vos lo que Vale, lo por pasa lo que- cual, digamos, no está demandando por si es verdad o no es verdad un chat. Le está demandando en realidad Bueno, por, pero ella hacer- decía que era por mentira. por publicar, hacer público un chat, Chat privado. ¿Qué Pero fue? ella decía que eran mentiras. No, pero claro, pero Digamos, era- pero es la única forma que vos puedas demandar algo a alguien Claro, por por algo mostrar de chat. Pero la no demanda porque de sea Yanina verdad, lo que no- verdad, no, o pero lo la que no demanda se- decía que eran mentiras. Exacto, José. eso. Está bien. No, pero lo que pasa es que lo que no se entendía al principio, y ahora me quedó claro, porque ella la demanda a Yanina y a Sofía por supuestamente publicar chats Claro. falsos. Claro. Entonces, pero ella Claro. no lo publicó, porque ya no nombraron. La que nombró había sido Marcela y ella no Claro, le inició Tauro. juicio a Claro, Marcela. Claro, pero Janina lo que dice es, ¿viste cuando están leyendo al lado? Janina está leyendo unos mensajes y después en el streaming que fue esta semana ella dice, yo no dije el nombre, pero da a entender Claro. que yo estaba hablando de Steffi. Exacto. Eso es lo que dice Janina. Todo esto que estaba leyendo yo y Steffi sentada al lado. Claro. Entonces Pero Steffi está la bien, ¿no? la mirabas y ella iba leyendo como que eran los mensajes. Pero Ella dice jamás que eran la los mensajes de nombró, Steffi, pero cambió el Jamás la nombre. Pero ¿cómo lo Y disfrutó, después no? lo que sí dijo fue que No, y dijo, claro, avaló. ahí lo dijo, yo lo disfruté. Claro, Dijo, pero vos imaginate. lo hice para Yo me vengarme. la imagino a Yanina en ese momento, que tiene toda esa información. Igual que se tiene- resguarda Yanina, que porque tiene dice, yo no mostré pero pará, nada. Pero pensemos en Igual yo lo que no ella entiendo, sintió. era soltera ella. Bueno, Era como- pero imagínate que ella siempre estuvo jugando pero todo el mundo pasa de la que- bandera pasa de la que- santidad. no, claro, no. Y es la otra, es la otra. Ella era soltera. Claro. No, Él no. claro. Sofía no. Entonces, Acá Sí, pequeño sí, detalle. claro, Pero pequeño yo- un detalle Pero yo me era. la imagino a Yanina Offside. leyendo los chats tipo intercalados, los que sí eran y los que inventaba. Y mirándola de reojo a la otra, ¿entendés? Cómo se le iba Bueno, sí, transformando ahí la está. cara. Me la imagino a Yanina disfrutando ese momento. Imagínate cómo lo saboreó. Bueno, lo que pasa es que Steffi, ¿qué hace? Actúa porque dice, acá hay un montón de chats que son falsos. Como le pasó el Lourdes, el tuyo. Entonces dice, el mío también, da a entender ella. Por eso acciona... No el mío, todos Bueno, decía. Todos claro, decía que eran chats exacto, por eso falsos. eran todos falsos. Entonces acciona por eso. Bueno, y la justicia dijo, no, Por ahí lo los que chats dejó- son Ahora, ¿quién- verdaderos ¿y quién y ella en inventó ningún los momento te chats nombró. falsos? Ahora, lo raro, lo que pasó ayer, porque esto también estamos También me hablando, pregun- con Claro. la visita de Fede, cuando Yanina le dice eso, Fede no se detiene a decir, no, pero eso no era verdad tampoco, Yani. Claro, como que termina avalando, se para y le dice, te voy a dar un abrazo, como Él diciendo que hija de siempre tu... dijo- Eso también es lo que pasó al aire ayer, que Él hace... siempre se encargó de remarcar en cada lugar que le preguntaban que los chats con Florencia y con Lourdes Sánchez eran falsos. No dijo que los otros dos eran verdaderos, pero Claro. sí se ocupó Claro. siempre de decir que solamente esos Lo que dos pasa es que eso eran lo dijo falsos. porque lo dijo Porque se cuando generó un Ángel, quilombo importante, aparte. ellos en LAM tenían la carpeta de Sí, todos con- los chats. Claro. Tenían una carpeta así. Entonces, cuando tiran lo otro, Qué dolor ellos de sabían, panza, ellos sabían ¿no? que era mentira,
Porque aparte lo digo, imagínate si Ángel no lo va a utilizar, si lo tienen. Va a decir, me va a perdonar la vida. No, dice, no, esto está acá. Entonces, eso es. Lo que pasa es que ahora a mí yo lo que pienso y digo, qué casualidad que justo se filtra eso en el mismo momento. Por eso, por eso yo recién te preguntaba a quién le podía interesar que tenga más valor o más trascendencia otro chat que ese. Bueno, evidentemente la intencionalidad ahora de... cierra toda la historia. Claro, porque aparte siempre vos las pensás personas que vos se creen pensás que estrategas. cuando a mí se me vinculó con Fede, la primera vez fue cuando estábamos trabajando en el 2016. Me acuerdo, yo iba a hacer nota, me acuerdo Claro, que iba... 2016 que estábamos en la primera Sí. temporada de Carlos Paz, que que fue un tenía re buena éxito que onda. hacíamos con Dabope. Claro, me que éramos acuerdo, un yo la grupo cubrí todo, que siempre. justamente no fui yo la que estaba en ese momento, que después también otra cosa que fue pública. Y aparte O después sea, hicieron todos gira, lo me acuerdo, saben. Flor. Hicieron gira después. ¿Se acuerdan de lo que había pasado? Bueno, entonces... ¿Estás no, abriendo? que no se acuerdan, claro, ¿se acuerdan que él estaba con Barbie Vélez primero? Sí, claro. Ah, Esa temporada estaba con Barbie Vélez, después se peleó con olvidarlo? Barbie Vélez, después siguió con Lorita Fernández. Entonces, todo estaba para entretenerse largo y tendido. Hablando de Entonces, nota- y en los chats eso es lo que decían de la conversación. Aparte, hay algo que era claramente no estaban viendo lo que estaba sucediendo. Era de un día que yo iba supuestamente a ver a Kinky Wood, a verlo a él, no sé qué, y que decía voy sola. Yo fui con Pablo, con la cobertura de Intrusos, todo, porque era un evento muy importante. Entonces, pero nada, yo creo que tenía que ver como para tratar de desviar esto que había sucedido, que claramente sabían que iba a Claro, ser una bomba pero- que explotó. Lo que no me queda claro es... Steffi hace la denuncia después de que Tauro dice que, Claro. que es Después. ella. Después, cuando Porque a mí empiezan no a me queda publicar, claro eso. exactamente, Después de por de mostrar, Marcela. va con el canal, todo, se armó un lío bárbaro en el canal en ese momento porque era el lugar donde Steffi trabajaba y de pronto creo Claro, que ya una sé. demanda, claro, salía a través de la pantalla donde la panelista, en este caso Marcela Tauro, mostraba los chats. Lo que hacía Janina era decir, yo no mostré nada, después terminé diciendo, sí, también estaban. Yo hablé con Sofía Alrey en ese momento, porque cuando estaba en LAM, cuando vos quieras, si querés, sobre esto, Sí. ¿qué decía ella? En exclusiva, A ver, en aquel a momento, ver. decía esto. Primero que nada, pues sé que también le tocaba a Janina con todo lo que pasó el año, no sé si fue este año fue porque pasó. Pasó parece que pasaron 10 años de Sí, tantas sí, que sí, se habló y sí, tantas sí, cosas, va a ser un año. Primero, ¿cómo estás con eso? Pasado el tiempo, porque yo vi algunos posteos tuyos que eran, de verdad, muy significativos, profundos, donde mucha gente empatizó con lo que escribiste, porque me parece que tocó algunas fibras. Mira, la verdad, a mí no me gusta hablar, me pongo muy nerviosa ya. Yo siento, lo que más Ya quiero es pasó que un montón de tiempo, Sí. para mí es como que una cosa es lo que se dice en la tele, en lo mediático, como que siento que la gente que trabaja como ustedes y está todo el tiempo hablando, Janina, todos tienen la posibilidad de hablar y expresar. Sí. Y siempre siento como que falta otro lado de la historia, ¿viste? Como que... Pero como tampoco me interesa a mí hacerlo en ese lugar público, prefiero Claro. quedármelo para mí. También creo que otra cosa es lo que pasó en lo judicial. Esa es ¿no? otra parte. Yo Que- quiero, yo ahora que me acuerdo, a ver, más allá de lo judicial, que te consulto rapidito, porque la verdad que quedan tantas dudas, porque de un lado se dice una cosa, del otro lado dice otra, pero la justicia dijo una cosa. Exactamente. ¿Querés aclararme eso? Vamos por ahí, que es lo de la justicia. No, no, lo que te iba a decir es esto, la justicia ya dijo lo que tenía que decir. En lo mediático, en la tele, en los portales dicen también lo que cada uno tenga ganas de decir. ¿Vos fuiste sobre esa idea? Yo sé lo que pasó en la realidad, sé lo que, o sea, en lo judicial, yo sé lo que dijo el juez, hay un fallo, una resolución ¿Qué de... dijo el juez? Dijo que más o menos que no al lugar al planteo que se estaba haciendo. Claro. Eh, Esta denuncia que te hizo Estefanía Velarde. sí. ¿Viviste una experiencia con una pareja, X no importa en este caso, una persona muy pública? De pronto pasa lo que pasa, obviamente desde lo personal, tener que tragar ese sapo amargo como le puede pasar a alguien, nos pasó en la vida siempre. Y después lo judicial, digo, verte expuesta en algo que Es vos que decís, por eso te pucha, digo, fue algo que yo no estoy acostumbrada a esa exposición, a que estén opinando, no opinando de mi vida, o sea, pueden opinar mis amigas, mi gente, mi familia. Entonces fue la verdad muy difícil y más como todo lo que se extendió por el tema judicial, porque si no como que me parece que era algo que hubiese terminado ahí como tantos otros temas, que no sé, es una semana, dos y después se termina. Yo sé lo que pasó porque a mí nadie me lo contó, o sea, es mi vida, ¿Lo viviste vos? ¿entendés? Entonces es como que yo sé lo que pasó, que es verdad, que es mentira, lo que dicen, lo que no dicen, es mi vida y yo sé. todo lo que pasó. se dijo en el programa, en este caso en nuestro programa que contó también, ¿todo eso es verdad? Todo Sí, bueno, no me digas todo es verdad porque no sé, después van a poner A ver, tipo un video de algo Yo- que ni idea. No, bueno, no, pero digo esto, vos en un momento te sentaste a mandar un mail y te encontraste con lo que te encontraste, ¿eso fue así? Sí.
porque se hablaba de que se había... Pero no entremos en No detalles, quiero por entrar en- favor, chicos. sí, sí. Mira, ya están llegando todos, me tengo que ir. Digo esto último nomás, porque lo digo porque Estefanía Verdi todo el tiempo negó, Estefi, todo el tiempo negó. Sé qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, y yo puedo dormir tranquila porque yo nunca mentí y a mí nadie me dijo que lo dijo. O sea, yo sé lo que pasó. Vayan a preguntarle a los demás, o sea, no sé. No, yo en este caso, como sos vos la que viste, y cuando se empieza a decir, no, mirá, robó esto, entró a mi intimidad, empezó a mandar fotos, ¿Sabés capturas. lo que pasa? Es que yo nunca tuve ningún problema personal con ella. Y ella para mí sí conmigo. Pero como yo dije en su momento, si yo tuviera que agarrármela con cada una de las minas, de los chats o con las que no me alcanzan las horas del día, ¿entendés? De la semana, del mes. No, A la nos miércoles. quedamos acá hasta mañana hablando. No sabía que fue tanto Entonces así. es como que para mí fue la gota que rebalsó el vaso. Y yo Claro, porque era. O sea, Lo no que es pasa una, que fue eran un en montón. plena temporada. Ay, Yo me Dios. acuerdo de todo. Y pobre, Al final y pobre decía Carmen algo. también quedó en el medio, que ella no sabía nada. Sí. Yo me acuerdo Porque que yo le decía a Pampito en ese momento. Yo le decía, ahí. pero vos qué te pones, vos te desnucás cuando dormís, querido. Porque dice, yo no escuché nada. Igual es verdad. Pero Carmen es Porque la yo lo que le madre. estaba contando, lo de las habitaciones, esto que quedaba Abajo. en un subsuelo, era muy distanciado. Claro. Entonces era muy difícil poder escuchar porque la suite quedaba en No, el lo que otro apunto lado yo de la digo, casa. Carmen es la madre, también que defienda al hijo y que internamente después Claro, haga lo que haga. Es obvio. decir, imposible cuestionarle a Carmen si defendió el hijo o no defendió el hijo. Pampito hay que preguntarle por qué duerme tan profundo. Bueno, está bien, pero yo me acuerdo que estaba ahí. Pero está Estaba bien. bailando ahí en Cebra, Bueno, todo che. divino, todo Igual toda perfecto. esta Pero igual Sofía estrategia- está bien lo que dice. Que acuérdense que fue el lavarropa gay, que no era solo los chats con Steffi. Claro. Había muchos chats. Estamos hablando de Steffi en este momento, pero me parece Arrancó que con el recién... lavarropa, se dio está cuenta bien, por el alarma pero del lavarropas. Lo que decía Ale también, que se había armado mucho lío en el canal. Yo creo que Steffi también se dio cuenta, que también lo dijo ayer, me parece que cerró el círculo con lo que dijo A ver, Janina. me aguardan un segundo Sí. porque lo tengo acá, Federico A Val, ver. en línea, y le quiero mandar un audio en vivo. Federico, escuchame una cosa, te estoy mandando un audio en vivo. ¿Estás más liberado ahora que confesaste que los chats existen, que son verdaderos? A ver qué Chan, me chan. dice. Contestará. Claro. Podría salir por teléfono Y también, sí. así te saludo, te felicito por todo. Ahí se lo mandé. Igual a veces igual Pero ganó Martín Fierro con el coso de viaje, bueno, querido. pero Ya que está, claro, ¿qué tiene que ver? Felicito por todo. Digo, vestido de ayer te smoking. cerró la historia porque Janina dice esto, que hago hincapié felicito por nuevamente, todo. que en un momento ella lee un chat. Igual ahora buscame el take de Janina donde dice que ella lo estaba disfrutando. Claro, Lo de la lee- venganza, el primero. No, y el también en primero el video donde cuando leo dice- los chats, lee un chat que está Steffi, no la nombra, y ahí cuando a ella se le cambia la cara y después empieza a hablar con los abogados para ver qué hacer. Pero vos te ella acordás entiende que de está lo en que el chat. escribiste en un chat. A mí me leen un chat. ¿Y yo qué tengo que releer? No, a ver qué pero tengo ella que sabe, escribir? ¿te que acuerdas? escriba. ¿Te acordás Pero por ahí? bueno, que vos le sabés- escribas a Che, la Algo nota de que le Sofía diga. es un Acordás, no notón. de lo Yo que le digo escribiste, algo pero que medio escribiste o no, hot. si le escribiste o no, sí sabes. Bueno, yo capaz que soy una Claro. señora mayor y no me acuerdo de Che, Ale, nada. la pero- nota es un notón porque ella había pasado un año y Claro, no había hablado, no había hablado nunca. Ella con la única que había hablado era con Janina y Exactamente. después no Todo quería mensaje, hablar con nadie, nunca más Exactamente. habló. Y ella, entre líneas, ahí sí la pone a Steffi un poco en el lugar. Ella es la que tenía tiene ella un problema problema conmigo. Y cuando me dice se cuida, bueno, no sé si todo lo que se dijo ahí, pero cuando hablábamos de los chats puntualmente. Y ella en ese contexto de esta nota era el nombre de Steffi todo el tiempo. Claro. Entonces ella termina diciendo, En esa claro, nota. en esa nota el contexto de lo que estaba pasando Pero, y si, ella si quiere, Sofía quiere habla de confirmar. tantas chicas, ¿por qué Sí. tanto énfasis y bronca? No sé si la palabra es La bronca. puntada era pero Estefanía ¿por ahí qué- en ese ¿Por qué momento? su dolor, no sé cómo plantearlo, pero sin ponerle carga a Sofía, iba más por Steffi que por el resto de las que hasta el otro día podría haber hablado? Bueno, Sí. porque ella fue la que lo hizo público. Claro, aparte era la más conocida, Igual estaba en el Steffi me programa, parece estaba una en la gran Steffi no lo hizo jugada. público. No, pero ella dijo, ella parece que tenía problema conmigo, dice en un Por momento en la eso nota. te Pero no sé, pregunto. acordate No, que Fede pero salía- porque me parece que, no sé, que quiero interpretar. Steffi era de la comitiva de mi Mañanísima. Claro. Tenés razón. ¿Entendés? Ahí- Entonces van a la casa, supuestamente organizaron, porque creo que fue así, Pampito, organizaron del programa con Carmen de Claro. Mañanísima ir a Carlos Paz, Se a ver suma a Fede. Federico Val en ese momento, estaba Fede en el chat, a la obra, y él dice, bueno, vengan a mi casa. Claro. Entonces los hospedó ahí en su Claro casa. está. Entonces quizás ella debe sentirse, no sé, digo, si quizás Igual, la ella en esa animosidad nota- o el odio de ella Igual o Steffi el que dolor sea- tiene Sí, que el ver dolor con tiene que eso. por ahí. Dolor, no, ni siquiera odio, no sé. Steffi que Además, se por el jacta vínculo, de las quizá- redes y que es CEO de las redes Por el y que es vínculo. una gran estratega, primero no significa que sea inteligente.
No, a veces ¿Cómo? la No, emocionalidad te yo creo que gana. a lo mejor Janina es una quizá mujer tenga que ver con el inteligente. tema del vínculo que ella que tiene con Carmen, que realmente le haya molestado, que le hayan puesto ¿A en el Sofía? celular. No, en el caso de Steffi, que le dice que la hija que no tuvo, Carmen, entonces que Claro. digan, sí, bueno, dice, Bueno, pero esto el no hijo es es el cierto, hijo. y entonces Y de se enojó repente era otra el manera, qué amante. sé yo. Claro. Bueno, El y tema es ella ese, dice que pero no es no, que a ver si Ni estuvo con Federico, Salomé no, sino que él como estaba en la tanto. situación El tema es que- ella dijo siempre que no iba a estar. Lo que pasó acá también No, que y el tema- aparte porque Carmen quedó en el medio en ese momento. Claro. Porque ella era como amiga de la Claro. Saldre. Quería, Dice, claro. nosotros pasábamos Navidad con los Saldre. Y claro, hubo gente que Carmen casi fundó La Mar del No, y Plata. aparte, pará, sumale Carmen, algo. Carmen va... Los lobos marinos y No, después pero pará, Carmen. sumale algo. Todo Claro. el trayecto de Fede con su enfermedad que por Sofía suerte pudo tuvo sortear, mucho que ver, es Sofía verdad. tuvo mucho que ver y Carmen se sintió muy identificada con el cuidado que Sofía Sí. hacía para Federico. Sí, lo primero que le reprocha a Carmen, yo me acuerdo que se te cuidó, como que eso es para que él no lo engañe nunca más y bueno, si sos ¿Sabés qué pasó también acá, engañador Flor? serial, engañás por más que te cuiden. Había pasado un año. Se hablaba y como decías vos, no había hablado todavía ella. Entonces se ve que ella también un poco se soltó y sintió la necesidad de dejar en claro que la versión era real. Digo, de que que ella encontró ya. Por eso también ella, en ese momento... Pero pará, y editaron que cuando ella decía, cuando nombraba a Steffi, ¿lo Sí, sí, editaron? no, Porque sí. vos estaba- decís que yo ella le hablaba hablo yo directamente. en un momento ahí le digo, Estefanía Berardi, ella no quería entrar tan ahí, pero la nombro, deja, y después va diciendo, porque también se mezclaba estos chats que vos decías, pero en el contexto de la nota era, en ese momento, el día anterior, y esa semana era Steffi, Fedeval, que en un Steffi. momento se la Y culpaba y ella. entonces, cuando voy y le hablo de eso, ella ahí me da a entender eso, por eso después tiene A repercusión, mí lo porque que ella me- quería dejar en Bueno, claro pero yo eso. me acuerdo- A mí lo Porque que me obviamente pareció quiero decir algo, sí. la protagonista que estaba dentro de la historia Sí. con Fedeval, quiso que se sepa también. Sin duda, pero Claramente digo, quiso hubo un que se momento sepa en el porque que la algo le molestó. cuestionaban. Se sintió, no sé si Claro. traicionada, no solo por Fede. No, esto en la sino- historia, La cuestionaron. lo que sucedió con esos chats, creo que superó cualquier cosa que había pasado de infidelidad en el espectáculo argentino. No tengo en la fue- memoria un caso similar. Es Porque que no la se verdad soltaba, no se soltaba el tema. No, Lava no es que no ropa. se soltara, de la manera que sucedió, que ella... Muy tecnológico, Que le ¿no? saque, claro, que le saque la foto a los chatos, no sé cómo hizo la computadora, y que se los pase todo a Janina, eso fue apoteótico. A mí lo que me Porque pareció terrible- Porque no había... ¿Cómo lo Porque viste cuando vos descubrió decís, a veces, digo, las infidelidades son más de se dice, o ay, Claro. habría, o Y los quedan. vieron, y una fotito, y una cosa, como esa supuesta sospecha, ¿se acuerdan? De Nico Sí. Vázquez bailando y dicen, ay, ¿qué está pasando acá? Pero algo tan contundente, No, y además- Y ese algo perfil bajo siempre. donde había chat y donde involucraban muchas personas, y en este caso cae en la volteada Steffi por haber estado justamente ese fin de semana, tuvo creo que una contundencia Pero tiene desde que ver con de lo eso, informativo también que fue no había como visto. y la no, actualidad porque en ese también. momento era Pasa como... que fue Hasta ahora se habla Y de la aparte, ropa, se habla de- y Fedeval también en un pico Claro. de... No, pero aparte viste que, Sofía- viste que, Sofía viste que era los una hombres chica- del espectáculo hay momentos que dice, bueno, hay, como el momento lo tuvo Matías Aleto, pero El Fede prime, estaba... dale, que está Claro, larga, pero estaba como... Sofía- Igual estaba tranquilo porque estaba con Sofía hace mucho tiempo. Pero Sofía siempre fue un perfil muy bajo y lo que llama la atención en ese perfil bajo le manda los chats en su momento De no locura, sé, de de lo que enojo. fuera. No, porque yo no sé si le diría bronca. Porque Bueno, yo enojo, creo que se en te principio junta, se te enojo. junta Una un montón de reacción. cuestiones. Bronca. El haberlo cuidado, el amar, Todo bronca te genera. seguramente le habrá querés desmentido, ver un montón de muerto. cuestiones. Y ella Una chica estaba con perfil tan cuando- bajo, ella Mirá, decidió abajo, mandar Para, cuando Janina. fue el audio del polaco, ellos estaban también, porque ya estoy Sí, perdida. Sí, Estaba estaba el agua Sofía, calentita. sí. Por eso, porque Pará. ella dice, yo le vengo, supuestamente sí. Sofía, ¿entendés? Como, vengo perdonando mucho, Pero yo me da. estaba Entonces, en esa bueno, porque hay un temporada. montón de Yo estaba en la situaciones. temporada de Kinky Boots Y si en lo Carlos Paz. acompañás, Y me lo acuerdo que cuidás. Federico baja con un helicóptero. No sé si se acuerdan. No. Esa fue. Bueno, baja y Esa temporada Bueno, fue. y estaba Sofía ahí. Y le digo, yo le dije a Sofía, yo no me subo en un... ¿Está loco este pibe? Yo no me subo en un helicóptero así. Ni Pepe dice, que haga lo que quiera, ya está... Sofía la fue a está buscar mejor. cuando se Pero, lesionó él claro, en el pero ¿por qué accidente te- también. Claro, pero ¿por qué te cuento ¿Te esto? acordás lo de Brasil? Claro. Vinieron ella, Carmen y Sí, Fede. fue Scioli, me acuerdo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque me Claro, parece que... Scioli, que fue novio de Carmen. Claro, Sí. que lo fue a salvar allá a Brasil. Bueno, También y que Scioli. estaba Yo trabajando. creo que Sí. ahora se entiende lo de Fede. Pero ¿por qué Sí. también el Mirá. icono con Steffi? Porque me acuerdo que Sofía estaba en esa Icono. temporada, después se tuvo que volver a Mar del Plata, después sucedió todo lo de lavarropa gate, pero hay imágenes, yo me acuerdo yo estaba en Zebra y ellos estaban bailando, Federico iba, bailaba, entonces me parece que como que... Nunca una fue la- biblioteca. Siempre Zebra, me querido. Le gusta. mandamos un Siempre beso a los chicos de Zebra. testi, hay Los Jonás. testi genios. Los que También mejores atienden a los famosos de... No, Divino. hay varios. No, la A verdad todos, que a todos. todos, de Molina a todos. También podemos entender el pero pre- ellos son... No, digo que fue la última... Mario Testi, Marito te quiero. Fue la última que linkeó con todo, que linkeó la con el Mabel. lavarropa, que linkeó con Es que- todo. Entonces me parece, por eso fue todo el No, fuego pero hacia aparte, ella. perdón, lo que llamó mucho la atención y me parece que también se sostuvo mucho fue
cómo se descubrió todo esto. O sea, el tema del lavarropa fue algo De lo como... de lavarropa se sigue Claro. hablando. Fue lo más... Fue lo Por máximo, eso, ¿viste cuando te porque, hablan de la La venganza? tecnología, ¿entendés? El avance de la Claro. tecnología te dejó en Es que para mí tenía que evidencia. haber sido un auspiciante, ya Claro, tenía contenido. claro, no que de venga, estas marcas así escuchame. importantes. Pero la venganza es un plato que se come frío, Ay, es sí. verdad, mira.